¿Ya? Es sobre lo que trata el capítulo 21 de nuestra confesión. Y lo resumimos así bajo el siguiente título: la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Algo escaso en estos días, ¿verdad? Este capítulo explica que Cristo libera al creyente de 4 cosas: del yugo de la ley como pacto de obras, del poder del pecado, del temor servil y de la imposición humana sobre la conciencia. Cristo libera del yugo de la ley como el pacto de obras. ¿Qué quiere decir eso? Que, recuerden el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué implicaciones tuvo eso para nosotros? Es que Cristo cumplió perfectamente la ley, o sea, lo que Dios pedía y demandaba para nosotros ser santos, que nunca llegamos a cumplirlo a cabalidad. Como se ha demostrado a todo lo largo desde que hay hombre, y a todo lo largo del Antiguo Testamento, donde Dios estableció estipulaciones para que el hombre las cumpliera. El hombre en sentido general es toda la humanidad. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó a Adán y a Eva perfectos y le puso su ley en su mente y en sus corazones. Exigía obediencia perfecta, traía condena sobre el pecado, pero le puso un solo mandamiento, el cual ellos tenían que cumplir: de este árbol no vas a comer. Lo primero que hicieron fue comer de lo que no tenían que comer. No. A partir de ahí entonces es todas las consecuencias del pecado y de toda la desgracia que vivimos hoy en día. Así que la ley exigía obediencia y condenaba a nosotros por el pecado. Luego estableció toda una serie de estipulaciones, de las cuales nunca ningún ser humano ha cumplido todas perfectamente. Como Dios dice en el Evangelio de Juan: sed perfectos como yo y mi Padre somos perfectos. Cristo está hablando. Cristo sí fue perfecto, el único ser humano que fue perfecto, más nadie. Y así entonces, de esta manera, a través del sacrificio de la cruz, Dios liberó al ser humano de su condena. Adán falló bajo el pacto de obras, pero Jesús, como el último Adán, obedeció plenamente y cargó la pena del pecado de todos nosotros. El castigo que nosotros merecíamos lo sufrió Él en nuestro lugar. Por eso, la salvación no se obtiene por ninguna obra que usted haya hecho. Si usted quiere hacer algo bueno por Dios, bien, hágalo. Pero no crea que eso que usted hace bueno, entre comillas, por Dios, lo va a hacer más aceptable delante de Dios. No es eso. Es el sacrificio de Cristo. Es la fe en Cristo lo que nos hace perfectos delante de Dios. ¿Por qué? Porque por la obediencia de Cristo, por el cumplimiento de Cristo perfecto y cabal de la ley, entonces nosotros somos salvos. Porque esa obediencia y esa justicia que Cristo hizo por nosotros nos es imputada a través de la fe. La gracia a través de la fe. En Cristo se establece entonces el pacto de gracia desde que Adán y Eva pecaron. Génesis 3:15, cuando Dios da la maldición sobre la serpiente, ¿se acuerdan? Maldita será, polvo comerá, pero además le dice que de la simiente, de la descendencia de la mujer, iba a venir un varón que iba a derrotar a aquel que los había derrotado. Cuando dice: esta te herirá en el calcañal y tú le herirás en la cabeza. La ley entonces de ninguna manera desaparece, porque la ley es lo que Dios demanda, pero ya no es el medio de justificación, sino que apunta a una vida de santidad basada en el amor. Esa es la función de la ley: no salvar, sino mostrarnos cuál es el camino que Dios exige, el camino de santidad. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Segundo, tenemos libertad del dominio del pecado. Primero, libertad de la ley. Ahora, libertad del dominio del pecado. El creyente ya no está bajo el dominio del pecado, sino bajo la gracia. Y no es que Dios haga otra cosa, sino lo que te otorga algo que nadie de nosotros, ninguno de nosotros merece. Eso es gracia. Gracias a la obra de Cristo.
Antes el pecado nos esclavizaba, nos tenía con grilletes en manos y pies. Pero ahora, por la unión que tenemos a través de la muerte y resurrección de Cristo, entonces el cristiano es libre y considerado muerto al pecado. Estar bajo la gracia implica no vivir bajo condena, sino tener poder para obedecer a Dios. Esta gracia no permite pecar, sino que capacita para vencerlo. ¿Qué pues diremos? ¿Que porque sobreabundó la gracia vamos a pecar más? Dice Pablo en Romanos. ¿Y cuál es la respuesta categórica de él? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aunque el creyente aún enfrenta tentaciones, ya no está obligado a pecar. Ahora puede vivir en obediencia, presentándose a Dios como instrumento de justicia y andando en una vida guiada por el Espíritu de Dios. Tal y como dice Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y tú quieres pecar, pero no digas que es porque el pecado te llevó a pecar, porque ya no eres esclavo del pecado, porque Cristo te ha libertado. Lo tercero, libertad del temor servil hacia Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el creyente no vive bajo el espíritu de esclavitud y miedo, porque Dios tiene un látigo allá arriba y si no lo obedezco, entonces Él me va a castigar. Ese no es el miedo que habla la Escritura. Lo que habla la Escritura es de respeto ante Dios, de obediencia por respeto y por amor a la obra que Él ha hecho en ti a través del Espíritu Santo, lo cual nosotros llamamos regeneración. Y no hay un corazón regenerado delante de Dios, tampoco puede haber obediencia. ¿Y cómo sabemos que nosotros estamos regenerados? Pues a través de la fe en Cristo, que Cristo expía todo pecado en nosotros. Entonces el espíritu ese de adopción que nos adopta como hijos suyos nos permite relacionarnos con Dios como Padre. El temor servil es un miedo basado en castigo y juicio, no en relación filial como la tenemos entre hijos y padre. En cambio, el temor filial entonces nace del amor, el respeto y la confianza hacia Dios como Padre. Yo amo a mis hijos y mis hijos me respetan no porque me tienen miedo, sino porque soy su Padre. Esa es la relación de nosotros con Dios. La adopción en Cristo elimina el miedo y establece una relación íntima, intimísima y segura con Dios. Abba, Padre, estamos Cristo, donde el creyente sirve por amor, con la certeza de que nada lo separará de Él, ya que es coheredero juntamente con Cristo, de todas sus promesas y de todas las bendiciones, incluyendo la vida eterna. Romanos 8:15. No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. Cuarto, libertad de la imposición humana sobre la conciencia. Todos nuestros padres que nos precedieron antes de nosotros afirmaron: solo Dios es dueño de la conciencia. Ni papas, ni gobiernos, ni nadie. La afirmación de la libertad de la imposición humana sobre la conciencia subraya que la vida cristiana se vive bajo la autoridad de Cristo y no bajo regulaciones externas creadas por el hombre. Estas regulaciones son ineficaces para lograr la verdadera piedad, o sea, la verdadera vida cristiana, y solo atienden a la autosatisfacción. La verdadera piedad se logra a través de identificarse con Cristo y la obediencia motivada por el Espíritu Santo, no porque te encerraste como los monjes, ni tampoco porque eres legalista y tú eres el bueno. No hay nadie bueno, dice Cristo. ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo Dios es bueno. ¿Por qué? Porque lo miraba como un ser humano cualquiera, ¿no? Sabemos que Cristo sí realmente era bueno. Así que Colosenses 2, del 20 al 22, y ese sí lo voy a buscar. Colosenses 2, del 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Quinto, la libertad cristiana nunca permite el pecado o la licencia para pecar. La libertad cristiana no es una autorización, no es una carta en blanco que nos da Dios para pecar o vivir sin restricciones. Ya que Él nos ha dado la gracia, pues vamos a pecar para que nos dé más gracia aún. Sino que es una liberación del pecado con el objetivo de servir a Dios, ¿verdad? Esta afirmación subraya que la verdadera libertad en Cristo nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad divina y no para satisfacer deseos egoístas de nuestro propio sistema pecaminoso que está dentro de nosotros. 1 de Pedro 2:16, no como libertad para maldad, sino como siervos de Dios. Por lo tanto, vivir libres del legalismo y la culpa paralizante es una de las consecuencias del sacrificio de Cristo en la cruz. Rechazar toda tradición humana que esclaviza la conciencia, no usar la libertad para justificar el pecado y caminar en obediencia motivado por amor y no por temor. Por lo tanto, podemos hacernos las siguientes preguntas brevísimas. ¿En qué consiste la libertad cristiana? En ser libres de aquel pacto de obras que Dios estableció, del pecado y de la imposición humana. ¿Por qué la libertad no es licencia para pecar? Segunda pregunta. Porque la libertad nos hace siervos voluntarios de Dios. Y como siervos obedecemos voluntariamente. ¿Cómo puedo vivir hoy en verdadera libertad? Obedeciendo a Dios desde el amor y rechazando cargas humanas no bíblicas. No bíblicas. Así terminamos el estudio en esta mañana y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu Espíritu nos ha enseñado. Ahora toma nuestras mentes y nuestros corazones y haznos aplicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, tu amado, te lo rogamos. Amén. Amén. Ya vamos. Ven, por favor, tira